Es intrigante cómo el apóstol Pablo apunta en la misma frase dos sentencias completamente paradójicas. En un primer análisis, parece que no tiene mucho sentido el amado apóstol, en el mismo versículo, haber justapuesto una exhortación en cuanto a la embriaguez con el vino y una ordenanza para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué será entonces que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir este versículo de esta forma? Entiendo que el punto en común está en cómo debemos perder el control de nuestras vidas. Me explico. Es que cuando se está embriagado con vino, se pierde, en el más de las veces, el control de acciones y conductas. El que está embriagado no se domina más, sino que es dominado por el vino, no tiene más voluntad, siendo su voluntad dominada por el vino, no tiene control de sí mismo, siendo completamente dominado por el vino. Y es precisamente ahí donde está el núcleo de ese versículo. Ser lleno del Espíritu Santo literalmente significa perder el control de su vida. Así como en la embriaguez el embriagado no se controla, de modo análogo, el que está lleno del Espíritu ya no tiene ningún control sobre su vida, ya no decide según su voluntad, sino según la voluntad del Espíritu. Ya no va a donde quiere, sino hacia donde el Espíritu dirige, ya no confía en sí mismo, pero toda su confianza está en el Espíritu Santo, ya no se controla, pero está bajo total control del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo va mucho más allá de la manifestación de dones espirituales. Ser lleno del Espíritu retrata un estado de vida, alma y espíritu totalmente conectado y depende de la dirección de Dios. Significa conversar a todo tiempo y sobre todo tema con el amado Espíritu de Dios. Pero ¿por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Después de todo, ver, si bien la Trinidad es una, ella se presenta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando observamos la historia del hombre en cuanto a su relación con Dios, constatamos la actuación, visible, de forma más asertiva de determinada persona de la Trinidad, aunque sea un solo Dios. En el Antiguo Testamento se ve de forma evidente, repito, de manera visible, es decir, la forma como Dios se presenta, una acción más directa de Dios Padre, en que el mismo Dios pelea por su pueblo y protege a la nación de Israel. Con la encarnación de Cristo, se ve de forma clara y pujante la actuación del Dios Hijo, enseñándonos a adorar verdaderamente a Dios y pagando el precio por nuestros pecados. Con la resurrección y asunción de Jesús, nos fue enviado el Dios Espíritu Santo, nuestro ayudante. En este prisma, vivimos, actualmente, bajo la égida del Espíritu Santo, siendo convencidos de nuestros pecados y relacionándonos con Dios por medio de su actuación. Vivimos en el ministerio del Espíritu Santo. Dejarme intentar explicar mejor. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. A saber, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero sabéislo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. JN 14. 16,17, NB Chicarí. Observe los tiempos verbales del pasaje destacado arriba. Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo dice, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes. Comillas. Intrigante, ¿no? Si pensamos que el Espíritu Santo aún no había sido enviado a la tierra, ya que para ello era necesario que Jesús muriese y resucitar, ¿de quién entonces Jesús estaba hablando? ¿Quién? De hecho, los discípulos conocían y habitaban con ellos. Ahora, Jesús estaba hablando de sí mismo. Era a través de la persona de Jesús que, en aquel momento, los discípulos podían ver al Espíritu Santo, dado que era el mismo Señor que habitaba en medio de ellos. Jesús era la imagen visible que presentaba al Espíritu de Dios. Ahora mira a la segunda tensa, cuando Jesús dice, y estará en vosotros. Jesús ahora habla de un evento futuro, haciendo referencia al momento en que el Espíritu será enviado a todos los que aman al Señor, o sea, los discípulos podrían percibir el Espíritu Santo a través de la persona de Jesús, pero en el futuro serían sus templos. Tal vez ahora quede más claro. Jesús continúa su diálogo, y dice, Jesús le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14 y 23, NB Chicarí. Observa que Jesús está diciendo que el Padre y el Hijo morarán en aquellos que lo aman. Pero como el Padre y el Hijo habitan en nosotros, ahí está el de más maravilloso,
por medio del Dios Espíritu Santo. La Trinidad habita en nosotros a través de la persona del Dios Espíritu Santo. Cuando somos morada del Espíritu de Dios, tanto el Padre como el Hijo en nosotros habitan. Al llegar a ser la habitación del Espíritu Santo, pasamos a ser moldeados por Él. Ser lleno del Espíritu Santo es el estado máximo de la dependencia de Dios. Repito, es perder el control de sí mismo, pasando a ser completamente dominado y dirigido por Dios, tanto en actitudes, en cuanto a sentimientos y pensamientos. Sin embargo, necesitamos tener cuidado para no entristecer al Espíritu de Dios. Billy Graham, cierta, al llegar a una fábrica textil fue informado por el anfitrión de que determinada máquina de telar, operando miles de hilos al mismo tiempo, interrumpía sus actividades automáticamente cuando cualquiera de los miles de hilos se rompía. Para demostrar este hecho, el anfitrión rompe un solo hilo, lo que hizo que la máquina parara inmediatamente. De modo similar actúa el Espíritu de Dios. Cuando pecamos y entristezcamos al Espíritu Santo, no deja de habitar en nosotros, pero su fluir es interrumpido en nuestras vidas. Necesitamos pedir perdón al Espíritu Santo cada vez que lo entristecemos, de modo que la comunión con Él sea plenamente restablecida. Busque la plenitud del Espíritu y sea lleno de la presencia de Dios. Como decía un antiguo himno, Espíritu Santo, soy el más pequeño de los vasos, pero quiero desbordar de tu presencia. Que Dios nos bendiga grandemente, en el nombre de Jesús.